Los libros o códices antiguos de las civilizaciones azteca y maya se conocen comúnmente como códices. En el caso de los aztecas, estos códices eran llamados amochtli, que significa libro en náhuatl, el idioma de los aztecas. Los mayas, por su parte, llamaban a sus libros Popol Vuh o libro del consejo. Estos códices estaban hechos generalmente de papel de amate o piel de venado y contenían información sobre la historia, la religión, la astronomía y las prácticas culturales de estas civilizaciones. Desafortunadamente, muchos de estos códices fueron destruidos durante la conquista española, y solo unos pocos han sobrevivido hasta la actualidad. El tonalpohualli era una especie de calendario ritual que se utilizaba para diferentes fines, por ejemplo, conocer los días propicios para hacer un negocio o viaje, conocer el origen de una enfermedad y el día propicio para curarla, celebrar una boda, conocer la personalidad y suerte de un recién nacido y otras cosas. Su nombre se deriva de la palabra tonal o tonali que podríamos traducir simplificadamente como luz y calor, y la palabra powa que significa contar o cuenta. Así, podríamos decir que el tonalpohualli es la cuenta de los tonales. Pero veamos un poco más a profundidad qué es el tonali. Desde una perspectiva filosófica, el tonali lo podemos entender como una fuerza animadora universal, una energía primordial que impregna toda la realidad. Es una especie de principio vital semiconsciente que permitía el movimiento y la acción. Esta energía no pertenece a ningún dios en específico, sino que es independiente y eterna, una vibración inherente al tejido del universo que generaba la vitalidad de todo lo existente. El tonali así entendido no tiene personalidad propia ni voluntad consciente, es más bien como la dinámica subyacente de la realidad, inacible pero omnipresente, que conecta toda manifestación de vida y movimiento. Desde una faceta más mística, se le considera una fuerza misteriosa capaz de generar cambios a distancia, un flujo energético que puede usarse para influir sobre personas, atraer buena fortuna, comunicarse con lo invisible, etc. De modo que en su nivel más elevado, el tonali funge como un potencial creativo ilimitado, equivalente al ki o prana de otras tradiciones. Los sabios buscan sintonizar con este tonali cósmico para los ritos de sanación o adivinación. La mejor forma de concebir el tonali es imaginándolo como la electricidad del universo, como una especie de corriente invisible que fluye por todo lo que existe, desde las diminutas partículas subatómicas hasta las inmensas galaxias, conectándolo todo en una gran red energética cósmica. Así como todos los aparatos eléctricos necesitan de electricidad para funcionar, del mismo modo todas las cosas vivientes necesitamos esta electricidad especial del tonali para poder existir y desarrollar nuestras funciones vitales. Es un requisito básico, la chispa fundamental que pone en movimiento la maquinaria de la vida. Por ejemplo, las plantas captan el tonali de la tierra y el sol para crecer y florecer. Los animales lo absorben de las plantas al alimentarse y gracias al tonali pueden caminar, correr y expresar sus instintos. En el caso de los humanos, el tonali nos permite pensar, sentir emociones y desplegar toda nuestra complejidad como especie. El tonali nos anima, literalmente. Así, el tonali es como una electricidad, pero en lugar de hacer funcionar focos o computadoras, hace funcionar los procesos biológicos y mentales de los organismos vivos. Está en todas partes, en cada átomo, molécula y célula, en la tierra, el aire, el agua. No pertenece a nadie en especial, pero todos necesitamos de esa corriente universal para ser lo que somos. Este concepto tiene vigencia y paralelismos con teorías físicas actuales como el concepto de energía del campo unificado, una especie de matriz energética invisible que llena el espacio y conecta las fuerzas fundamentales del universo. Este campo unificado actuaría de modo similar al concepto del tonali como una fuerza omnipresente que anima la realidad. También existen semejanzas con la teoría cuántica del vacío, que sugiere que el vacío del espacio contiene enormes cantidades de energía en forma de partículas virtuales que surgen y se aniquilan constantemente. Esta actividad frenética invisible es análoga a cómo el tonali anima toda la existencia. Por otro lado, la hipótesis de los universos paralelos o multiverso plantea la posible existencia de múltiples universos interactuando entre sí. Podría compararse con la idea del tonali como un principio de unificación o vinculación que conectaba los distintos niveles de realidad cósmica.
Finalmente, algunos físicos teóricos han especulado que el tiempo podría no ser lineal sino cíclico, avanzando y retrocediendo en bucles eternos. Esta concepción temporal guarda reminiscencias con la visión del tiempo como una especie de tonali en constante devenir, concordante con la visión cíclica del tiempo de los pueblos originarios. Ahora veamos la importancia del Sol y su relación con el tonali. Para los pueblos originarios ancestrales y actuales, el Sol no es solo un objeto astronómico, sino una deidad viviente de inmensurable poder creador. Es celebrado ritualmente y considerado fuente primordial de toda energía vital. En particular, se creía que los rayos del astro rey transportaban y derramaban sobre la Tierra la sustancia del tonali, responsable de animar la existencia e influir el devenir cósmico. El tonali solar se manifestaba en el calor reconfortante, la luz que ilumina nuestro caminar, la regularidad de las estaciones. Sin esa fuerza imperecedera, el mundo se tornaría opaco, gélido, inerte. Así, en cada amanecer se debe agradecer al sol elevarse de nuevo, garantizando un día más de tonali para las cosechas, los animales y nuestra existencia. La supervivencia depende de ese generoso flujo de energía transportado en rayos invisibles. Cuando un eclipse oscurece al astro rey, se teme la victoria de fuerzas primigenias del caos que buscaban extinguirlo. Guerreros y sacerdotes realizan ceremonias para contribuir luz desde la tierra con antorchas y así espantar la amenaza oscura. De ese modo el tonali está directamente asociado con el sol, como el vehículo radiante e impalpable que disemina aquí abajo el combustible esencial para mover el gran tejido de la vida. Un vínculo de fuego entre lo celeste y lo terrenal. Aunque en nuestro sistema solar el Sol es el portador e irradiador del tonali por excelencia, existen otros cuerpos como la Luna y Venus que son irradiadores importantes de tonali. Aunque no tienen por sí mismos la energía del tonali, tienen la capacidad de concentrar y reflectar el tonali del Sol hacia la Tierra. Asimismo, en el grupo de estrellas conocido como las Pléyades, se concentra una importante acumulación de energía vital que nos influye importantemente. Se considera en muchos pueblos que ahí está concentrado el tonali de la pareja primordial u Ometeotl, concepto equiparable al de Dios. Ahora veamos cómo influye la energía del tonali en los seres vivos. Del mismo modo que el sol fecunda a la madre tierra con su luz, permitiendo el florecer de bosques y cultivos, así también los seres que habitamos este mundo dependemos fundamentalmente de esa irradiación invisible transportada desde el astro rey hacia todo lo viviente. Las plantas son las primeras en incorporar el tonali solar captado desde la fotosíntesis, produciendo oxígeno y alimento para las especies animales, quienes recibirán el tonali en segunda mano al consumir dichos vegetales. Los humanos participaremos después de ese tonali ya filtrado a través de otros organismos de la cadena trófica, al comer los frutos de los árboles o la carne de los animales previamente imbuidos de esa energía primigenia proveniente del sol. Así, el tonali que nos anima resuena en el canto matutino de las aves, en la savia de los pinos, en el trote de la liebre y el vigor del caballo. Todas las criaturas terrenales compartimos ese soplo solar. Y es justamente el tonali lo que distingue entre la materia inerte y la vitalidad de un organismo manifiesta en instintos y apetitos. Sin tonali no puede haber vida en movimiento. Además de la fuerza vital básica para subsistir, en el caso de los humanos el tonali tiene funciones adicionales que marcan nuestro carácter distintivo como especie. Mientras que para la mayoría de animales y plantas el tonali solo representa energía animadora, en los seres humanos moldea la personalidad, las inclinaciones, la suerte y hasta el destino. Cada persona tiene un tonali particular según el día del calendario ritual o tonalpowali en que nace. Esta porción de tonali es la que nos confiere atributos y destino único. Al momento de nacer, dependiendo del día calendárico específico, una pequeña fracción del tonali universal se plasma en nosotros bajo la influencia de la energía dominante de esa jornada en particular. Así, por ejemplo, los nacidos en días específicos tendían a un temperamento visionario y voluble, mientras en otros auguraba talentos creativos. El día venado, por ejemplo, era propicio para comerciantes viajeros, el día movimiento para los gobernantes ambiciosos. De este modo, nuestro tonali personal está coloreado desde el inicio mismo por la fuerza arquetípica regente durante nuestro alumbramiento en la Tierra. Y con ello también nuestro destino queda en gran medida definido,
pues se nos otorgan fortalezas, retos y oportunidades únicas de crecimiento espiritual. Dentro de cada individuo reside una chispa distintiva del gran fuego cósmico del tonali, según el molde energético del día en que se arribaba a este plano terrenal. Aunque se trata de una energía sutil e invisible, el tonali produce ciertos efectos discernibles que delatan su presencia y circulación en las personas. Uno de ellos es el calor corporal, pues entre más tonali fluya por nuestro sistema, más alta será la temperatura emanada, indicio de vitalidad potente. De ahí también la creencia de que personas muy cálidas al tacto tienen un tonali poderoso. Otra manifestación es la fuerza y resistencia extraordinarias, capacidad de trabajo exigente, pues el tonali nutre los músculos y permite esas proezas. Asimismo, el brillo en ojos y cabello es una señal de abundante tonali, pues refleja luminosidad interna proyectada hacia afuera. De ahí la asociación con el brillo solar mismo. ¿Pero dónde se alojaba el tonali dentro del cuerpo? Se cree que las partes más irrigadas de sangre eran su hábitat natural. Por eso cabeza y corazón eran sedes del tonali, nutridos de sangre caliente y roja, vehículo terrestre de esa fuerza celeste. Cuando la sangre se derramaba copiosamente en sacrificios o batallas, el tonali retornaba al cosmos para ser luego absorbido por el sol, cerrando el ciclo de ese néctar vivificante que conectaba lo humano con los cielos. El concepto tonalpowali o la cuenta de los tonales cobra ahora más sentido conociendo un poco más a profundidad qué es el tonali. Los antiguos pueblos contabilizaron el tiempo de diferentes maneras. Existió, por ejemplo, entre los mayas una forma de registrar el tiempo llamada cuenta larga, que permitió registrar paquetes de tiempo incalculables. Por ejemplo, en el sitio arqueológico de Cobá, se localizó una estela cuya referencia es de un periodo de tiempo que es más o menos 42.000 millones de millones de millones de millones de años. Una estela en Quiriguá, en Guatemala, da cuenta de acontecimientos que pasaron hace más o menos 24 billones de años. Esto resulta importante, puesto que, por ejemplo, en la actualidad una de las teorías más aceptadas para explicar el origen del universo, es decir, la teoría del Big Bang, propone que el universo se formó hace 13.800 millones de años. Cada paquete de tiempo, era o ciclo tiene un augurio o carga específica. Como vimos, el Sol es el principal portador del tonali, sin embargo, su energía no es constante. Por lo que cada uno de los ciclos o eras, grandes o pequeñas, tenía cargas o augurios diferentes. El investigador Víctor Manuel Velasco Herrera del Instituto de Geofísica de la UNAM ha realizado importantes estudios sobre la actividad solar. En ellos encontró que existen periodos de alta y baja intensidad solar que nos afectan. Descubrió que los periodos de déficit solar impactan directamente la vida social. Al correlacionar épocas de poca actividad solar con eventos históricos, halló que durante el siglo VI hubo un mínimo medieval solar que coincidió con uno de los primeros brotes de peste bubónica. A principios del siglo XIV, la conocida peste negra que mató a millones de europeos coincidió con el mínimo de Wolf de baja radiación. En el siglo XVI, durante el mínimo de Esporer, la viruela traída por los españoles diezmó las poblaciones de México y Perú. El último ciclo de escasa actividad solar del siglo XIX coincidió con sucesos como la Revolución Mexicana y grandes sequías de hasta 7 años que provocaron hambrunas y revueltas sociales. Con lo anterior, es más fácil dilucidar cómo las fuerzas del tonali afectan los ciclos del tiempo. En el año 2013, se cerró una era conocida como 13 Bactún del registro maya. Esta comenzó el 27 de julio de 3117 a.C. del calendario gregoriano, equivalente a 21 de agosto del año menos 3116 del calendario juliano, que culminó después de 5128 años, el 3 de mayo de 2013. Este ciclo tuvo un augurio o carga de fertilidad, abundancia de lluvias y bonanza de cosechas. Han sido de gran importancia el estudio y entendimiento de las evidencias arqueológicas e históricas realizadas por Geraldine Patrick sobre el inicio de la era 13 Bactún, porque gracias a ello podemos saber que los antiguos relatos sobre el inicio de 13 Bactún tienen un sustento sólido, es decir, se trata de acontecimientos reales y no eventos míticos o mal calculados como se había creído o aún se sigue creyendo. Asimismo,
este descubrimiento permite ajustar tiempos y reconstruir la cuenta de los tonales para fechas actuales y ser complementada con la sabiduría que resguardan aún los pueblos originarios. Veamos brevemente cómo llegó al descubrimiento de la fecha exacta del inicio del 13 Bactún o fecha de la creación. Número 1. Planteó que los antiguos astrónomos, específicamente los olmecas de filiación Mijesoque, diseñaron conceptualmente la duración del ciclo de 13 Bactunes de tal modo que abarcara una cantidad entera de ciclos sinódicos tanto de Venus como de la Luna. Un ciclo sinódico es el tiempo que tarda un objeto celestial, como la Luna o Venus, en volver a la misma posición en el cielo respecto al Sol, según lo observamos desde la Tierra. Es decir, la investigadora partió de la hipótesis de que esa duración de 13 Bactunes no fue elegida al azar, sino cuidadosamente calculada para que, de inicio a fin, contuviera una serie precisa de ciclos completos de esos dos cuerpos celestes que eran de gran importancia cosmogónica, agrícola y ritual. Bajo esta premisa, ella esperaba encontrar correlaciones y repeticiones exactas en las posiciones y configuraciones de Venus y la Luna entre el supuesto inicio mítico del gran ciclo calendárico y su finalización, después de 5128 años. Número 2. Procedió a buscar evidencias que le permitieran identificar la fecha mítica de la creación. Esta fecha mítica de la creación era importante porque marcaba simbólicamente el inicio del actual orden cósmico y la era vigente de 13 Bactunes. Para tratar de determinar esta fecha primordial, revisó registros epigráficos mayas y de otras culturas de la región en búsqueda de referencias astronómicas a constelaciones, movimientos o posiciones de cuerpos celestes durante este evento mitológico fundacional. Número 3. En su búsqueda por identificar la fecha mítica de la creación, la investigadora analizó la estela 1 de Macanchoc en Cobá, un sitio maya del período clásico ubicado en la península de Yucatán. En esta estela encontró una inscripción en cuenta larga maya que registraba la posición de varios periodos calendáricos durante el evento de la creación del mundo y el orden actual. Específicamente, la inscripción contenía información detallada sobre la edad que tenía la luna durante esa fecha mítica primordial. Señalaba que tenía una edad de 23 días. Es decir, según la estela 1 de Macanchoc, durante el evento de la creación que dio inicio a la era vigente de 13 Bactunes, la luna tenía 23 días de haber sido vista por primera vez como una delgada luna creciente en el cielo vespertino, se contabilizaba desde su primer avistamiento. Este dato astronómico de la edad precisa de la Luna en el momento de la creación fue crucial, pues le permitiría comenzar a correlacionar estos registros mitológicos con fechas calendáricas específicas, para identificar el inicio del actual orden cósmico. Número 4. En el Códice Dresde, un documento maya que contiene almanaques y tablas astronómicas, la investigadora encontró una breve referencia en glifos mayas a Venus a 8 días del agua. Según los especialistas Lenda Skill y Nicola Grubb, esto se puede interpretar como una alusión metafórica a la presencia de Venus en relación al evento mítico de la creación del mundo actual. Ya que la investigadora había obtenido de la estela 1 de Macanchoc el dato de que la luna tenía 23 días de edad durante la creación, pudo deducir mediante cálculos que, si pasaron 8 días entre ese evento y la mención de Venus en el Códice Dresde, entonces para ese momento la luna debió tener un día de edad. Es decir, al octavo día después del inicio del actual orden cósmico, según el Códice Dresde, Venus había protagonizado algún evento, y para entonces la luna era una delgada luna creciente apenas visible al atardecer, con un día de edad. Así, haciendo concordar las referencias de estos dos documentos mayas, dedujo que la creación mítica había ocurrido precisamente 8 días antes de la primera visibilidad de Venus como lucero vespertino, el cual habría emergido acompañado de esa joven luna de un día de nacida. Número 5. Luego de que la investigadora dedujo, por el Códice Dresde y la estela 1 de Macanchoc, que la creación del mundo actual había ocurrido 8 días antes de la primera visibilidad de Venus vespertino, necesitaba una confirmación. Esta llegó de la inscripción en el tablero de la cruz del sitio maya de Palenque. En específico, en el pasaje 4 que narra un evento mítico ocurrido en la fecha Untún, 9 Huinales y 2 Quinés después de la creación. Es decir, la inscripción se refiere a algo que sucedió 542 días después del inicio del orden cósmico actual.
La investigadora identificó que esta distancia de 542 días representa cifras relacionadas con los ciclos de Venus, específicamente 8 más 263 más 8 más 263. Donde 263 es el promedio en días que Venus es visible como estrella vespertina y matutina, y los periodos de 8 días se relacionan con sus fases de invisibilidad durante las conjunciones con el Sol. Así, esta referencia en Palenque sobre un evento a 542 días de la creación, distancia que representa ciclos completos del movimiento de Venus, le dio la confirmación final a la investigadora sobre sus deducciones previas, avalando que había logrado identificar correctamente la fecha mítica de inicio de la era actual. De este modo, el día de la creación quedó fijado en la fecha día 4 Ajau 8 Kunku del Tzolkin, que es el análogo del Tonalpohualli de los pueblos nahuas. Es decir, en el 27 de julio de 3117 a.C. del calendario gregoriano o 21 de agosto de menos 3116 del año juliano. Recapitulando, la configuración del cielo en el día de la creación debía ser de la siguiente forma. Venus se encontraba a 8 días de su primera visibilidad vespertina, es decir, aún no era visible, pero estaba por emerger como lucero del atardecer después de su periodo de conjunción con el Sol. La Luna tenía una edad de 23 días. En otras palabras, habían pasado 23 días desde su primera visibilidad creciente, por lo que en ese momento de la creación ya era visible en el cielo nocturno, avanzada en su ciclo. Al reconstruir el cielo en aquella fecha en el programa de Astronomía Stellarium, podemos constatar que en aquella fecha de la creación 21 de agosto de menos 3116 del calendario juliano, la Luna se encontraba en una edad de 23 días y Venus a 8 días de salir de las aguas, es decir, a 8 días de tener su primera visibilidad en el cielo del atardecer. Pasados los 8 días, Venus ya se encontraba posicionado en el cielo del atardecer después de su purificación entre las aguas junto a la Luna joven protagonizando el inicio de la nueva era. Podemos observar que el evento descrito en los códices y estelas no es totalmente mítico, es decir, se ha creído que todos esos relatos no tienen un sustento en lo que podemos llamar como el mundo real debido a que se ha admirado y al mismo tiempo desvalorado el conocimiento de los pueblos originarios. Interpretaciones erróneas o basadas en la lógica de la astronomía moderna occidental han deducido que los cómputos realizados por los sabios mayas presentan errores o carecen de lógica. Sin embargo, a luz de nuevos descubrimientos e investigaciones, hemos ido descubriendo que los conocimientos de los mayas y otros pueblos son totalmente válidos dentro y fuera de su cosmovisión particular. El fin de 13 Bactún sucedió el 3 de mayo del 2013 en la fecha 4 Ajau 3 Canquín. Fecha anunciada durante la primera década del 2000 como el supuesto fin del mundo por los mayas para el 2012. Lejos de anunciar el fin del mundo, anunció un cambio de ciclo o era. Otro ciclo importante era un periodo de 52 años que entre los pueblos de habla náhuatl fue conocido como Xiumolpili. El final de cada Xiumolpili se consideraba un momento de gran riesgo cósmico, en que se podrían desatar grandes catástrofes en el mundo si no se realizaban los rituales necesarios. La clave para evitar dicha catástrofe era realizar una ceremonia conocida como el encendido ritual del fuego nuevo, que marcaba la continuidad del tiempo y la regeneración del cosmos por otro ciclo. De esta manera, comenzaba un nuevo ciclo o un Xiumolpili que duraría 52 años más. Cada 52 años los sacerdotes realizaban este ritual, frotando palos para crear fuego nuevo, emulando el acto primigenio de las deidades. El último fuego nuevo antes de la llegada de los conquistadores ibéricos fue en 1507, ceremonia precedida por Moctezuma II, haciendo el encendido original del fuego en el templo mayor para después trasladarlo al Cerro de la Estrella para concluir esta fundamental ceremonia del Xiumolpili que marcaba el fin de un ciclo de 52 años. Es interesante señalar los relatos que mencionan los augurios funestos que presenciaron los aztecas entre esas fechas. 15 años después del encendido del fuego nuevo por Moctezuma II, sucedió la conquista liderada por Hernán Cortés que puso fin a una era completa donde el pensamiento nativo de los pueblos de este continente fue modificado y en más de un aspecto arrasado por los nuevos colonizadores. Otro ciclo menor fue la cuenta o calendario solar llamado Sihuitl por los aztecas y Jaab por los mayas. Este calendario registró el año trópico perfecto, es decir,
el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol, el cual dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. El año solar gregoriano, que es el que actualmente usamos, dura 365 días exactos, desfasándose por casi 6 horas respecto al año solar real o trópico. Al cabo de 4 años, la acumulación de esas casi 6 horas habrán completado casi un día, teniendo que recurrir a agregar un día al calendario cada 4 años. Al año que se le agrega el día extra se le conoce como año bisiesto. Como vemos, el calendario gregoriano requiere un ajuste cada 4 años, para concordar con el ciclo solar real que tiene la Tierra con el Sol. Los aztecas, mayas y otros pueblos no tuvieron ese problema, debido a que registraron el año trópico a la perfección, ya que cada año se inauguraba en un momento específico del día. Por ejemplo, un año se inauguraba a medianoche, el siguiente al amanecer, el siguiente a mediodía y el siguiente al atardecer. Por ende, el siguiente de nuevo se inauguraría a la medianoche. Así, al cabo de 4 años, no se necesita agregar un día extra, puesto que inaugurar el año en diferentes fracciones del día posibilita alcanzar años trópicos reales. Cada fracción del día en que se inauguraba cada nuevo año se conoce como cargador de año. De esta forma había 4 cargadores diferentes que daban inicio a cada nuevo año. Por ejemplo, entre los mayas los 4 cargadores eran Cabán, que se traduce como terremoto o movimiento, entonces el año comenzaba a la salida del sol. Ik, que se traduce como viento, entonces el año comienza al mediodía. Manik, que se traduce como venado, entonces el año comienza a la puesta del sol. Eeb, que se traduce como hierba, entonces el año comienza a la medianoche. Cada cargador, además, estaba orientado hacia un rumbo cardinal específico y traía consigo un augurio o carga que influía durante todo el año. El año solar Jaab en maya o Cihuitle en náhuatl constaba de 18 meses de 20 días, a los cuales se les agregaban 5 días llamados aciagos o desafortunados para conformar el ciclo de 365.24219 días equivalentes a un año trópico. El calendario ritual o Tonalpohualli estaba perfectamente engranado con el calendario solar y a cuentas más grandes como el Xiumolpilli. Su composición era la siguiente. Contaba con 20 periodos o semanas de 13 días. El primer periodo empezaba con el número 1 y finalizaba con el número 13, posteriormente, en el segundo periodo se reiniciaba la cuenta, es decir, volvía a empezar con el 1 y terminaba en 13 y así se repetía 18 veces más hasta que, en total, las 20 semanas de 13 días completaban un ciclo de 260 días. Este ciclo de 260 días se ha explicado como una síntesis de varios procesos astronómicos y biológicos. En primer lugar, el número 13 en la cosmología maya y azteca jugaba un papel crucial. Se creía en la existencia de 13 cielos, cada uno gobernado por una deidad o energía diferente. Estos cielos estaban superpuestos verticalmente, y la energía mayor, el ser o esencia creadora, habitaba en el 13º cielo. El cuerpo humano, como escala del cosmos, refleja el número 13 en las principales articulaciones. Talones, rodillas, caderas, hombros, codos, muñecas y cuello. Asimismo, el periodo de 260 días está vinculado a la Luna y a Venus. Como se mencionó anteriormente, el planeta Venus tiene un periodo de visibilidad como estrella de la mañana y de la tarde de 263 días. Por su parte, 9 lunaciones suman 265.77 días. Tiempo muy cercano a los días del Tonalpohualli. Asimismo, 9 lunaciones es el periodo aproximado de duración de la gestación humana, el cual dura entre 37 y 42 semanas. De nuevo, periodo de tiempo muy cercano a los días que dura las 9 lunaciones y el ciclo del Tonalpohualli. El mismo ciclo lo podemos observar en el crecimiento del maíz. En el centro de México, por ejemplo, la bendición de las semillas se realiza el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y se cosecha el maíz maduro a finales de octubre y principios de noviembre en el marco de las celebraciones del Día de los Muertos, sumando un periodo aproximado de 260 días. Cada una de las semanas o trecenas del ciclo de 260 días está regida o gobernada por una deidad.
Por ejemplo, la primer trecena está regida por Tonacatecutli, por lo tanto, su influencia se desborda sobre ella. Por su parte, cada uno de los 260 días está acompañado de 20 diferentes tonales. Estas 20 energías o esencias de Tonali fueron representadas por sus cualidades con diferentes figuras y nombres. Por ejemplo, Zipactli, que significa cocodrilo, Ejecatl, que significa viento, Cali, que significa casa, etc. A su vez, cada una de estas representaciones o tonales fungen como máscaras o avatares de una deidad o energía regente. Por ejemplo, Ejecatl estaba precedido por Quetzalcóatl. Cada uno de estos tonales acompañaba un día del calendario. Por ejemplo, en los códices del centro de México el primer tonal del grupo de 20 es Zipactli y el último es Xochitl o Flor, de modo que al completarse los 20 tonales Zipactli vuelve a posicionarse como el primer tonal de los 19 restantes que acompañarán los demás días. Además de los 20 tonales, los 260 días del Tonalpohualli estaban acompañados por 9 deidades conocidas como los 9 señores de la noche o ministradores de los días. Al igual que con los 20 tonales, en los códices del centro de México estas 9 deidades aparecen sucediéndose una a otra hasta complementar un ciclo de 9 días. Por ejemplo, comenzaba con Xiuhtecutli y terminaba con Tlaloc y comenzaba el nuevo ciclo de nuevo con Xiuhtecutli. En conjunto, la mezcla de todos los ciclos dota de una energía o tonali particular a cada uno de los días. De ahí que el Tonalpohualli funcionara como un almanaque para predecir los días o tiempos propicios o funestos para realizar ciertas actividades. Asimismo, la energía o tonali presente el día del nacimiento de un nuevo ser, que lo impregnaría de su esencia. Los números que acompañan tanto a los tonales, los señores de la noche y las eras o ciclos mayores, dotan de características particulares a la energía de cada uno de ellos, ya que en sí mismos poseen una fuerza o carácter distintivo. Por ejemplo, el número 3, como número impar, refleja inestabilidad y posee una fuerza débil o tibia, asimismo, simbólicamente representa algo que va en retroceso o que se suspende temporalmente. Así entonces, cada energía del tonal toma un nuevo significado o fuerza al combinarse con el número. Aplicado al conocimiento de la personalidad y la suerte de un recién nacido, se combina la característica del número y tonal que lo acompañan, además de la energía del cargador del año en que nació. El Tonalpohualli, además de augurar el carácter positivo o no tan positivo de un día, de señalar los días propicios para llevar a cabo ciertas actividades, o las suertes y características de una persona por su tonal de nacimiento, avisa ciertos fenómenos astronómicos. A la vez que advierte sobre su naturaleza como lo podemos observar en las láminas del Códice Borgia. En este documento se advierte que las salidas celíacas de Venus, es decir, en su aparición como estrella de la mañana en los días de Tonal Acatl o Carrizo, son funestas y sus rayos tienen la capacidad de atacar y poner fin a gobiernos o gobernantes. De esto hablan las antiguas crónicas. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún escribió: a la estrella de Venus la llamaban esta gente Citlapol, Uei Citlalin, estrella grande, y decían que cuando sale por el oriente hace 4 arremetidas, y las 3 luce poco, y vuélvese a esconder, y a la cuarta sale con toda su claridad, y procede por su curso. En la primera arremetida tenían la de mal agüero, diciendo que traía enfermedad consigo, y por esto cerraban las puertas y ventanas para que no entrase su luz. Estas antiguas creencias siguen vigentes en diversos pueblos, como lo evidenció Juan de Dios Rosales, quien encontró una gran semejanza entre el pasaje citado por Sahagún y las creencias de los cachiqueles de Guatemala, quien describe: la estrella Santiago es la que regresa 3 veces para atrás cuando sale, pues es por su caballo que no quiere andar, pero a la cuarta vez le castiga y entonces corre a su dirección. Dicen que cuando sale Santiago, todas las bestias se acuestan cuando ven salir a ella, de lo contrario se mueren. Santiago es la más grande de todas, sale siempre a las 4 de la mañana y se regresa 3 veces cuando sale, lo que no tienen que ver las personas, de lo contrario se mueren. Afortunadamente, aunque han pasado más de 5 siglos desde que la conquista trató de sofocar el conocimiento y tradiciones de los pueblos ancestrales, aún se resguarda gran parte de la sabiduría y tradiciones, en especial del Tonalpohualli o cuenta ritual de 260 días.
que permiten aún en la actualidad conocer el carácter y suerte de los recién nacidos y los días propicios para llevar a cabo ceremonias y sanaciones.